Creativa Radio presenta Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos! les damos la más cordial bienvenida a este su espacio semanal entre historia y canciones. Hoy terminaremos esta serie que comenzamos hace 7 semanas. Asistimos al nacimiento y al crecimiento de esta actividad editorial que con el tiempo se transformó en una expresión cultural que hemos visto la sociedad y sus cuestionamientos que fueron influyendo claramente en los cambios que se fueron dando en su historia y personajes, tanto de manera inconsciente en algunos casos como consciente en algunos otros. Y en este viaje a través del tiempo hemos llegado a la época actual. Y cuando decimos época actual, hablamos de los últimos 30 años. Y miren que han pasado varias cosas. Pero ¿qué les parece si mejor comenzamos con este último episodio que ya me pone melancólica? Recuerden que nos están escuchando por fondoradio.epici.com. La década de los 90 comenzó muy esperanzadora. El muro había caído. Alemania se reunificaría. La cortina de hierro había caído. Parecía que de aquí en adelante todo sería diferente. Smells Like a Teen Spirit es ya uno de los himnos de los 90. Fue el hit de Nevermind y la canción de VH1 y Rolling Stone eligiendo como número 1 de la década y número 9 de todos los tiempos respectivamente. Se ha escrito y hablado mucho sobre el significado de Smell Like a Teen Spirit, y aunque se ha cogido popularmente como un canto revolucionario, anti-establishment o crítico con la sociedad conformista, lo cierto es que el propio Kurt Cobain aseguró que él no escribía las canciones tratando de darles un significado. Era anti-mainstream, hasta eso. El género del rock grunge estará siempre asociado con el grupo Nirvana. Pese a su corta vida de 1987 a 1994, estos estadounidenses consiguieron afianzar en la cultura popular un nuevo sonido que había nacido en la esquina noreste del país, en el estado de Washington. Con su disco Nevermind, publicado en 1991, el rock alternativo pasó de underground al mainstream, ese espacio tan odiado por los grupos rockeros alternativos. Y la hemos escogido porque nos presenta exactamente el sentimiento de rebeldía, hartazgo y esperanza que envolvía estos tiempos. La juventud toma posesión del presente. ¿Cómo están? Me gusta mucho volver a estar con ustedes mediante esta frecuencia, que no sé si estará bien dicho frecuencia, pero ustedes me entienden. Soy Marcelo Velázquez y estoy muy contento este día. ¿No se les hace padrísimo que estemos terminando esta serie de 7 capítulos de la historia del cómic de superhéroes? A mí me emociona, porque terminamos un tema y comenzaremos otro. Pero además, por el hecho de todo lo que he comprendido después del trabajo de investigación que realizamos para elaborar estos programas. Miren, una cosa es que uno sepa algo de las cosas y otra muy distinta es enriquecer lo conocido, revisitar lo antes visitado. Cada que me aproximo a un tema, una nueva visión se revela.
y por lo tanto los temas los analizo de diferente manera o me generan un nuevo enfoque. Así que cada nuevo acercamiento es como otro tema distinto. A los cómics nunca me había acercado de manera social. Los había visto desde su punto de vista histórico, las repercusiones en ellos de su tiempo, pero las disertaciones sociales a las que los cómics se vieron enfrentadas, esos procesos de maduración a los que se enfrentaron sus argumentos y personajes para hacerlos actuales, eso fue completamente nuevo. Y en este programa de hoy, que tratará de la actualidad, veremos mucho más claramente esto a lo que me estoy refiriendo. Nos quedamos en que el muro de Berlín ha caído y en poco tiempo más desaparecerá la Unión Soviética. Esto dejará, y escuchen esto con atención, esta caída dejó a los Estados Unidos completamente desorientados. No se lo esperaban, realmente nunca se imaginaron que sucediera así, de pronto y tan rápido. Los Estados Unidos despertaron a ser potencia mundial realmente después de la Segunda Guerra Mundial, y todo su proyecto de nación se volcó en contrarrestar a la URSS. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos estaban volcados en sí mismos. Sus ambiciones eran de enriquecerse mediante los intercambios económicos, pero poder político y de influencia mundial realmente no lo tenían. Este lo acaparaban Inglaterra principalmente y Francia. Pero nacer como potencia militar, política y económica nacieron después de la Segunda Guerra, pero con la poderosa influencia de Rusia en el otro extremo. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1991, esta realidad dejó de existir. Y ahora, de verdad, los Estados Unidos se vieron enfrentados al vacío. Habían logrado lo que querían, pero no estaban preparados para enfrentarlo. Descubrieron que se habían gastado ingentes cantidades de dinero en una absurda carrera armamentista. ¿Y para qué? La transformación se daría por experiencia. El mundo señalaría el camino, y así sucedió. Este es el momento en que iniciamos nuestro relato del día de hoy. Así que, ¿qué les parece si lo dejamos fluir? Escuchemos a Larisa, vayamos a la primera pausa musical y comenzamos. La Guerra del Golfo, que inicia el 2 de agosto de 1990 y termina el 28 de febrero de 1991, fue un conflicto bélico liderado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada por el líder iraquí Saddam Hussein como la madre de todas las batallas y comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar. El conflicto comenzó con la invasión iraquí a Kuwait el 2 de agosto de 1990. Los siguientes meses, Estados Unidos y el resto de miembros de la coalición enviaron tropas y armamento a Arabia Saudí mientras los iraquíes se fortificaban en sus posiciones. La guerra para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait comenzaron con un bombardeo aéreo y naval el 17 de enero de 1991, que continuó durante 5 semanas. Esto fue seguido por un asalto terrestre el 24 de febrero. Esta fue una victoria decisiva para las fuerzas de la coalición que liberaron a Kuwait y avanzaron hacia el territorio iraquí. La coalición cesó su avance y declaró en alto fuego 100 horas después de que comenzara el combate terrestre. El combate aéreo y terrestre se limitó a Irak, Kuwait y áreas de la frontera de Arabia Saudita. Irak lanzó misiles Scud contra objetivos militares de la coalición en Arabia Saudita y contra ciudades israelíes. La guerra introdujo la transmisión de noticias en directo desde el frente de batalla, principalmente por el canal estadounidense CNN.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente. ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotros también. Chale. Yo soy Samurai Fa. Y yo soy Capa. Y estás escuchándonos en güey, todos somos otakus en Fondo Radio. Por Creativa Productions. Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com. Güey, ahí deja. Ay, ya, perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en güey, todos somos otakus en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa. Están escuchando Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. Estamos terminando esta serie, pero eso no nos quita el interés de saber de ustedes. Platíquenos qué superhéroe es su favorito y por qué. Anímense a escribirnos. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook como Fondo Radio, en Twitter como @fondoradio1 y también nos pueden contactar personalmente a mí como Larisa García Bojorquez o a Marcelo como Marcelo Velázquez Oficial. Además, estamos preparando una sorpresa para ustedes y una manera de podernos comunicar en tiempo real. Pero ya llegará el momento de anunciarlo. Por lo pronto, déjenme preguntarles, ¿qué les ha parecido la música que les hemos compartido el día de hoy? Espero les esté gustando. Ahora vamos a escuchar esta primera parte del programa. Apenas cayó el muro de Berlín y aún antes de disolverse la Unión Soviética, el mundo se vio sorprendido por la invasión de Kuwait por parte de Irak. Y con esto parecía que la amenaza de una guerra de dimensiones mundiales volvería a comenzar. Sin embargo, reveló que las cosas habían cambiado. Las guerras no volverían a ser como antes. Los enfrentamientos ya no serían entre países, sino entre pueblos. La guerra se pulverizaba. Eran la suma de muchas guerrillas urbanas. La dinámica de la inteligencia y los espías desaparecía. Hasta James Bond se enfrentó a una crisis existencial y los Estados Unidos lo notaron. Ese despliegue de fuerza mostrado en la tormenta del desierto los dejó pasmados. ¿Para qué necesitaban ese despliegue armamentista en un sitio donde la gente andaba en camellos? En 1992, DC Comics lanzó el cómic La muerte de Superman. Y es paradójico que sucediera justo en este tiempo, pues es con este cómic que muere la primera época de Superman, y una época que había nacido unos 60 años atrás con los estados totalitarios, que si bien los Estados Unidos no lo había vivido como Europa, eran un país con una sola visión del mundo, y el mundo no tenía una sola lectura. Es así que muere el arco argumental en donde Superman representa el sueño americano, el de la tierra prometida para todo aquel que quiera trabajar y recibir a cambio una buena vida, ayudando a construir con su esfuerzo una mejor y más justa sociedad. Un año después, lo resucitan a Superman, pero al igual que los Estados Unidos, Superman no encuentra su nueva vocación. Esta paradoja sucede en toda la industria. Es durante este tiempo, esos 10 años que pasaron, que se da el boom de la comercialización de los cómics, en que se alcanzaron niveles de ventas especulativas como nunca antes, y después, la caída. Todo esto ocasionó un diálogo que se dio al interior, y la era Clinton inauguró el milenio estando en el poder. El valor de la sociedad se estaba posicionando, la ciudadanía era importante, al menos eso parecía. Un tiempo de abundancia había llegado a los Estados Unidos, y el convencimiento de que la paz era lo que el mundo necesitaba. Pero algo pasó hacia el final del periodo Clinton, que el pueblo estadounidense decidió que debían cambiar.
hacia un régimen más conservador. Y con la llegada de George Bush Jr. llegaron también los atentados del 11 de septiembre. Y aquí es donde se da el cambio. Los Estados Unidos no volverían a ser los mismos después de esta fecha. Y el mundo tampoco. De pronto, parecía que la sombra del racismo, la intolerancia y la cerrazón que tanto había costado superar volvía, pero con el agravante del miedo. Los Estados Unidos habían sido vulnerados y para remediar esa falla, las garantías individuales y los derechos humanos estaban en negociación. Algunas se suspendieron y los superhéroes quedaron atónitos. Se dio una pausa. Durante este tiempo se estrenaría por primera vez Spider-Man en una gran producción y ese estreno se pospuso un año. Pero los plazos se cumplen y los superhéroes tomarían la pantalla grande a lo grande. Una nueva era había nacido, aunque no sabíamos cómo sería. Estábamos seguros de que había nacido, pero no conocíamos los pormenores. Nació con una nueva realidad. Los Estados Unidos eran vulnerables. Aquella sociedad aparentemente impenetrable e invencible podía ser atacada y vulnerada. Y ninguna guerra había sido declarada, ningún país los había atacado. El movimiento denominado terrorismo había mostrado su cara. Los Estados Unidos no estaban preparados para eso. Tan no estaban preparados que declararon la guerra a un país cuando había sido una organización civil la que los había atacado. Daban pasos de ciego. El tiempo, nos quedaba claro, sería el que diría la última palabra. Pero una cosa era definitiva. Ellos, por primera vez desde hacía 50 años, no definían la agenda mundial. La habían definido por ellos. Y esto era inaceptable. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 3.016 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 y más de 6.000 heridos. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en los edificios del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada Guerra contra el Terrorismo. Escucha, vive, siente. Estamos al aire. Fondo Radio. Escucha Territorio Águila, todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas Águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el Mesías del Americanismo, Mr. Easy. Te esperamos. El año 2000, cuando aún existía MTV como canal de videos musicales, pusieron el video de Yellow, la canción con la que se daba a conocer el grupo inglés Coldplay. Ahí fue cuando la conocí y desde ese momento me di cuenta de que estaba ante un grupo que iba a llegar lejos.
En Yellow, los Coldplay combinaban magistralmente los momentos lentos con los más rápidos. Una dulce melodía, una bonita letra y la calidad de voz de Chris Martin me emocionaban por primera vez y comenzaba una carrera llena de éxitos y de preciosas canciones. Y noten cómo el sonido ha cambiado pese a ser una balada, ya no suena a los años 90. Se está estrenando un nuevo sonido en un nuevo milenio. Tras los atentados del 11 de septiembre, un sentimiento de inseguridad se extendió por todo el mundo. Un sentimiento que se creía superado, pero el baldazo llegó y solo sentimos el shock que viene después del agua helada. Al interior de las editoriales una revolución se gestó. ¿Cómo podían los superhéroes responder a esto? ¿Habían fracasado? Estamos en Entre Historia y Canciones por fondoradioepici.com y los invitamos a seguir con nosotros en esta historia del cómic que llega a su fin. Paso los micrófonos a Marcelo y le damos la bienvenida a Carvel, que por supuesto está presente en el cierre. Todos estos cambios que se estaban dando a tropezones cayeron de lleno en la industria del cómic y por supuesto esta no quedaría inmóvil. Hacía muchos años que los cambios sociales incidían profundamente en los arcos argumentales de las historietas y a la luz de una nueva era en donde por supuesto la unidad estaba fuera de toda duda, era la respuesta. El grupo de los Vengadores lanza una saga de la cual nos va a platicar Carvel. Así que démosle la bienvenida. ¿Cómo estás, Carvel? Bueno, yo estoy muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes para platicarles nuevamente acerca del cómic. A ver, Carvel, ¿de cuál es la saga que les estoy hablando? ¿Cómo se llamó y cuándo salió a la luz? Bueno, pues de lo que estamos hablando es de Civil War. Antes de contarles de qué trata, les voy a decir que el guionista es Mark Millar. El dibujante es Steve McNiven y salió por primera vez en julio de 2006 y la última edición fue en enero de 2007. Esto narra el bando de los superhéroes de los Vengadores, pero divididos en dos bandos. Y te podrás preguntar qué bando o por qué se separaron. Fue por que el gobierno aprobó una ley llamada Ley de Registro de Superhéroes, que decía que todos los superhéroes se debían de registrar y debían de actuar conforme a los principios de la ley. Entonces serían como unos policías pero superhéroes. Y la pregunta que había estado surgiendo en estas películas, en estos cómics es ¿de qué lado estás? De un lado estaban los que estaban a favor de esta ley, que eran comandados por Iron Man, y también en estos estaban Mr. Fantástico, Señorita Marvel, entre otros. Y del otro lado, los que estaban en contra, que no querían que todo lo que... O sea, que no querían que su trabajo dependiera del gobierno, que era Capitán América. Capitán América al inicio estuvo del primer bando, del bando a favor, pero los guionistas dijeron que no le quedaba, ya que en ese tiempo era también cuando Capitán América no estaba del todo conforme con el gobierno. Entonces decir que estaba a favor de algo que dijera el gobierno para que su trabajo dependiera del gobierno no iba en cuanto a cómo era él, sino porque él aprobaba los principios de los americanos y todo eso. Y aprobarlo otro es como un Capitán América totalmente nuevo. Sí, yo les comentaba que esta serie salió después de los atentados del 11 de septiembre y después empezaron a pasar unas leyes que le daban poderes al gobierno de los Estados Unidos para invadir la privacidad, muchas garantías individuales en los Estados Unidos fueron modificadas o coartadas a favor del control gubernamental, y esto puso en crisis al gobierno a la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque los norteamericanos siempre habían defendido la libertad
de sus ciudadanos. Y esto lo que le daba era permiso al gobierno de invadir esas libertades con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, porque como muchos de los atacantes eran al interior del país, de los que ayudaron a armar el atentado y eran nacionales norteamericanos algunos, entonces esto los puso en crisis y fue por eso que, como les decía, ante todas las cosas que sucedían dentro de la sociedad, siempre los argumentos de los cómics eran influenciados, pero en este caso fue algo que se hizo completamente con conciencia. ¿Cómo vamos a responder nuestros personajes de los cómics? Esta pregunta se la hicieron las editoriales ante la realidad que está pasando dentro de los Estados Unidos con todo este asunto de la guerra del terrorismo. ¿Tú qué piensas, Carvel? Pues sí, yo digo que los cómics y lo que estaba pasando tenían mucha influencia, no porque fuera una cosa fantástica y otra cosa real, no significa que una no influencia en la otra. Y sí, yo creo que van muy de la mano, que si pasa algo en Estados Unidos, en los cómics va a pasar algo similar, pero llevado más a la parte fantástica. Y una cosa que fue muy interesante en esta saga fue que al principio empezaron con uno en contra y el otro a favor, y con el paso del argumento las cosas se voltearon y el que estaba en contra ya era Iron Man y a favor estaba el Capitán América, aunque finalmente no les voy a contar en qué termina, pero bueno, las cosas se resuelven como se resuelven siempre, a balazos y a golpes entre los superhéroes, pero se arreglan. Pero DC Comics no se quedaría atrás, pese a que su respuesta se dio en la pantalla grande y con un héroe en solitario. Puso a la vista de todos la nueva realidad de la sociedad. El enemigo que acecha a nuestra sociedad puede salir de cualquier lugar. Un mundo de personas que no tienen respuesta ni viabilidad dentro de nuestro sistema económico está resentido y puede emerger desde el centro mismo del sistema como una organización criminal dispuesta a tomarse la revancha. ¿Y cómo se responde justamente a una exigencia justa cuando ésta viene revestida con el enojo, la violencia y la criminalidad? ¿De qué serie de películas estamos hablando, Carvel? Estamos hablando de la trilogía de películas de Batman dirigida por Christopher Nolan. Esta fue el guión fue hecho por Christopher Nolan y Jonathan Nolan, que es el hermano de Christopher Nolan, y hizo las dos películas. Bueno, hizo dos películas porque no hizo la de Batman Begins, y David S. Goyer, que hizo solamente Batman Begins. Esta Batman Begins, que fue la primera, se estrenó el 15 de julio de 2005. Dark Knight se estrenó el 18 de julio del 2008 y The Dark Knight Rises el 20 de julio de 2002. La primera película, Batman Begins, narra la historia de cómo se crea el personaje de Batman, por qué esa seriedad, por qué ese respeto que tiene hacia la oscuridad y todo eso. Y es porque de chiquito él se cayó en un pozo. Es muy sarcástico porque él se traumó porque se cayó en un pozo y lo atacaron muchos murciélagos. Y de ahí le surgió la idea de que su personaje pudiera ser de un murciélago. O sea, algo que lo traumó en su infancia lo logró hacer un personaje. Luego también pasó el incidente de que mataron a sus papás y conoce a la liga llamada la Liga de la Sombra, que lo enseñan a pelear, lo enseñan a defenderse, y cuando descubre que las intenciones que tenían esta liga no eran las más buenas, los combate a todos y salva a su maestro. Y pues que él era el único que no tenía idea de qué estaba planeando la Liga de la Sombra. Salva a su maestro y ahí se termina la primera película. The Dark Knight
narra la historia, o sea, la segunda película narra la historia de que el Guasón, un personaje que todos conocemos, que fue interpretado por Heath Ledger, un Guasón muy legendario y que muchos conocen, logra hacer que logra convencer a un secuaz que todos conocen llamado Dos Caras, y entre estos dos hacen que la sociedad se ponga en contra de Batman, y la segunda película termina en que Batman es malo. Así que Batman también, aparte de pelear contra los villanos, debe de pelear contra la sociedad. La tercera película de The Dark Knight Rises narra de que después de 8 años la sociedad seguía en su contra y él se había encerrado en su mansión totalmente. Alfred se escapó porque tenía miedo de perderlo y de que fuera, o sea, de sentirse culpable él. Entonces se fue y llegó un villano llamado Bane, y empieza a conseguir secuaces que viven en la misma ciudad gótica, pero en las profundidades, en las alcantarillas, para hacer algo súper malo, que es poner una bomba en un punto específico de Ciudad Gótica para que toda esta colisione. Batman pues nunca se entera de esto, pero Catwoman logra encarcelar a Batman en una celda donde nunca nadie ha salido, y él logra salir, y con ayuda de Alfred logran desactivar esa bomba justo a tiempo para que no detone. Esta tercera película es la que está mucho más cerca de todo el asunto de las Torres Gemelas, porque realmente de lo que habla es el enojo en la sociedad. Existía dentro de los habitantes de la sociedad por ser personajes, o sea, seres que no tenían viabilidad social, no tenían lugar dentro del sistema económico. Entonces lo que hace Bane es, con una mente criminal, aglutina a todos ellos para llevarlos a la revancha, porque realmente el sistema está mal y es el que los tiene así, aunque finalmente lo que va a lograr hacer es destruir la ciudad, que es lo que busca. Aquí el personaje de Catwoman es muy interesante porque camina entre Batichica y Gatúbela, o sea, en todo el tiempo está como entre las dos partes, es como una mezcla de los dos para dar a uno, y está aparte el que es uno de los investigadores, que es el que pareciera como que va a ser Robin, o como que va a ser el que va a suplir a Batman más adelante. Pero hablando de las cuestiones sociales, lo que nos dice esta trilogía es: ¿qué haces cuando tu enemigo es o sea, las personas que viven contigo, que tienen una exigencia justa, pero legalmente o en la parte social organizada, en la parte aceptada, legal y demás, no hay respuesta? ¿Qué se hace en ese momento? Ese es, o sea, cuando la sociedad es la que tiene el problema, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se responde a esto? La película fue un exitazo y realmente tiene que ver con eso. Y de esta manera fue que Marvel y DC Comics dieron su voz acerca de su manera de entender lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Pues Carvel, queremos agradecerte, Larisa y yo, tu participación en esta serie, darte las gracias, que es lo mínimo que podemos hacer ante tu esfuerzo para compartir con nosotros todos estos personajes de los que hemos hablado a lo largo de la serie. No, pues que agradecen, también es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles algo que a mí me gusta y algo que no me cuesta nada investigar. Ya que este fue mi último programa, quiero despedirme de ustedes. Espero que les haya gustado toda mi participación en todos estos programas. Ya no habrá más de cómics, pero puede que estaré participando en algunos otros programas para que vayan y los oigan. También, solamente si quieren, tengo redes sociales. En YouTube me pueden encontrar como Carvel Hernán y en Instagram como Carlos Velázquez _oficial. Espero que les haya gustado mi participación y hasta aquí los dejo, y bueno, me pueden oír en otros programas. Pues gracias otra vez.
Nos vamos a una pausa y regresamos. iPhone es una línea de teléfonos inteligentes de alta gama diseñada y comercializada por Apple Inc. Ejecuta el sistema operativo móvil iOS, conocido a mediados del 2010 como iPhone OS. El iPhone dispone de una cámara de fotos de 12 megapíxeles y un reproductor de música equivalente al iPod, además de software para evitar y recibir mensajes de texto y de voz. También ofrece servicios de Internet como leer correos electrónicos, cargar páginas web y conectividad por Wi-Fi. La primera generación de teléfonos era GSM, cuatribanda con la tecnología Edge, y ya vamos en la 4G. Steve Jobs anunció públicamente el iPhone en la Mac World Conference y Expo el 9 de enero del 2007, tras varios rumores y especulaciones que circulaban desde hacía meses. El iPhone se introdujo inicialmente en los Estados Unidos el 29 de junio del 2007. Fue nombrado Invento del Año por la revista Time en el 2007. El 11 de julio del 2008 salió a la venta el iPhone 3G, disponible en 22 países en 70 para finales del año. Esta versión soportaba la transmisión de datos por 3G a una velocidad más rápida, y a partir de esto el mundo de la telefonía celular cambió. En unos pocos años la transferencia de voz pasaría a un segundo plano, dejando el intercambio de datos como estrella indiscutible de las telecomunicaciones a nivel mundial. Fondo Radio presenta. Por favor, escúchanos. Hey Ya es una canción tremendamente rítmica, fresca, animada, divertida, pegadiza y por supuesto bailable, muy bailable. Una canción con un variado abanico de matices, ritmos, contrarritmos, coros, juegos vocales, armonías y estribillos. Todo perfectamente ensamblado, ciertamente es una canción caleidoscópica, una de las mejores de la década de los 2000. Realmente es difícil etiquetarla ya que tiene influencias del pop, rock, punk, soul, gospel, un auténtico crisol de mestizaje. De hecho, una revista especializada dijo una vez que intentar clasificar esta canción es como intentar coger agua con un lazo. Estoy de acuerdo, pero tengo otra parte que me dice que a veces intento una comera. O simplemente eso, un intento. Creo que Hey Ya es un claro ejemplo de ello. Creo que esta es una canción que es y será inolvidable. No creo que pierda vigencia con el tiempo. Los cómics dejaron de venderse hasta este momento de la manera tradicional. Es más, podemos decir que debido a la revolución digital, aún la industria editorial completa no encuentra su posición en este nuevo mundo virtual. Sin embargo, los superhéroes están más fuertes que nunca. Su nivel de penetración social es tal que su influencia es global. Pero veamos cómo viene el cierre de este episodio. Los dejo con Marcelo. Todos estos cambios se están dando atropelladamente. No ha terminado uno cuando el otro ya está a la mitad. La forma tradicional de venta de los cómics está cambiando. En papel se imprimen cada vez menos. Las convenciones de cómics están creciendo y su popularidad está fuera de toda duda. Pero, ¿se dejarán de editar los cómics en papel y serán sustituidos por las nuevas tecnologías virtuales? Yo personalmente no lo creo. El papel cumple la función de memoria histórica. Los sistemas digitales tienen el gran inconveniente de ser efímeros, y si los cómics dejaran de escribirse y editarse, las historias tenderían a desaparecer, al no tener un crecimiento, ya que parte del desarrollo es la superposición de cambios sobre estructuras elaboradas.
Un adulto crece sobre los fundamentos de su familia. Nosotros como sociedad crecemos sobre la historia que conocemos, sobre el conocimiento adquirido. El ADN evoluciona, o sea, crece, a partir de modificar una estructura histórica. De este mismo modo, los cómics evolucionarán en base a lo escrito, por lo que quizás la tendencia a disminuir continúe, pero llegará un momento en que se mantenga. Pero no creo que desaparezca. Es un asunto de supervivencia. Por eso los libros no desaparecen. Desapareceríamos como sociedad si estos desaparecieran. Quizás no en el corto plazo, pero sí en el largo. Hasta hoy la memoria humana es posible guardarla de manera más permanente en la palabra escrita. No hemos encontrado una mejor vía. Cualquier forma alternativa que se les ocurra no ha librado la prueba del tiempo. O ya desapareció y por lo tanto no la conocemos y ese conocimiento se perdió, o es tan nueva que no podemos decir que durará un tiempo suficiente para ser considerado permanente. Los cómics, como tantas cosas y actividades humanas en este tiempo, está democratizado. Nunca como antes ha estado tan al alcance de la mano la posibilidad de editar tu propio cómic, libro, música y un sinfín de etcéteras. Pero esta misma cantidad de posibilidades que tiende al infinito motiva que cada una de esas posibilidades sea menos influyente, porque tiende a disminuir su cantidad de público. Esa es la realidad de nuestro ahora, y no sabemos hacia dónde caminará. Recuerden que la historia la hacen los pueblos y la escriben los que perduran después de los cambios. Y no sabemos en el futuro quién perdurará, pero el cambio se dará. Eso no tiene cuestionamiento. El género humano es movimiento y las sociedades son seres humanos. El cómic no ha terminado de ser. Hoy día sí se sigue escribiendo y por lo menos en el futuro cercano seguirá siendo escrito. Su perdurabilidad no la sabemos, pero mientras eso se define, seguiremos disfrutando de sus historias, sus colores, sus personajes y sus universos. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. Es una interferencia. Solamente son las psicofonías y las voces de los que ya no están. El que busca encuentra. Solo por Fondo Radio. Aquí concluimos esta serie de la historia del cómic de superhéroes, donde hemos visto cómo sus personajes son menos ajenos a este mundo de lo que pensamos, donde los superpoderes representan más las características que nos diferencian del otro y nos dan esa fuerza para poder sumarla a una sociedad conformada de esa suma de diferencias y que tanto necesita de nosotros. El mundo necesita nuestra diferencia para estar completo, para ser más fuerte y capaz de convivir en armonía. Queda claro que mientras mueran seres humanos por la intolerancia, el mundo humano tenderá a desaparecer, porque si excluimos lo que entendemos por ser como nosotros y que solo se diferencia por matices, tendemos a excluir todo aquello que de verdad no entendemos. ¿Quién entiende el mar o el volcán o a los elefantes y a las cebras o los moscos y las arañas? Bien, si los excluimos, desapareceremos de este mundo. Y quédenos claro, nosotros desapareceremos, el mundo continuará sin nosotros,
Nosotros no somos el mundo, somos una pequeña parte que en la inmensa sabiduría que no entendemos del universo, la vida nos va a suplir en un instante después de que desaparezcamos. Y eso no lo hemos entendido aún. Seguimos matándonos y eso habla de nuestra inmensa ignorancia. La diversidad es la gran fortaleza. En la medida que la disminuimos, estamos desapareciendo. Les doy las gracias por su escucha y los espero en el siguiente programa. Le paso los micrófonos a Larisa, soy Marcelo Velázquez y estuvimos aquí entre historia y canciones. Que estos 7 programas que hemos dedicado a la historia de los superhéroes les haya hecho disfrutar y les haya abierto un horizonte que no habían contemplado. Esa es nuestra ambición, pero lo que sí esperamos de verdad es que por lo menos les haya mostrado aristas desconocidas o los acentos que dimos le hayan disfrutado de la manera distinta las historias de estos seres imaginarios que no sabemos, pero que quizás en algunos cientos de miles de años, ante los vestigios dejados por nuestra cultura, los antropólogos e historiadores señalen como nuestras religiones y nuestros centros de culto, los restos de palacios inmersos que hoy conocemos como cines, los impresos coloridos en papel, los textos sagrados. Nadie sabe. Ante lo que quede en nosotros en el futuro, ¿qué será lo que se interprete? Este programa los voy a dejar con lo que no sé si será la canción de la década, aunque si no lo es, está cerca. Pero desde luego sí que es la que mejor la representa, con su impactante video incluido. Esto es América actualmente y que todos los espectáculos, los bailes, la estrella y demás no nos impidan ver lo que está pasando detrás del foco. A pesar de estar bastada como he tratado los Estados Unidos a la población negra, puede que sea más universal de lo que nos gustaría a todos. Eso sí, si ves el video, que la absoluta brillantez no te impida ver lo bien que funciona musicalmente, con ese fuerte constante entre las alegres armonías gospel de su estribillo y la oscuridad trap de sus estrofas, resumiendo más de 100 años de música popular negra, lo que no ha impedido a su población seguir siendo poco más que la distracción para que los que siempre han controlado el poder. Los dejo con Childish Gambino, la canción This is America.